Tenemos el segundo día de concierto de BTS en Estados Unidos y claramente sí tuvimos momentos Jikook. Quizás para algunos fueron menos y para otros más, pero ahí estuvieron. Y no les voy a mentir, sí sentí que ambos intentaban mantener ciertos límites entre ellos. Como que cada vez que se cruzaban durante el concierto, se sonreían o se miraban, como si quisieran hacer más, pero simplemente sabían que no podían. Quizás exagero o solo sea percepción mía, pero antes de continuar, como siempre, aquí te dejo algunos momentos. Ahora bueno, hablemos un poco de esa sensación que personalmente no había sentido en los demás conciertos. Porque, por ejemplo, cuando comenzó la gira en Corea, pasó exactamente lo mismo que está pasando ahora. Muchísimas personas empezaron a decir que estaban peleados, que se notaba la distancia, que seguro los habían obligado a estar juntos en el escenario, que ya no era como antes, y un montón de teorías que sinceramente ya hemos escuchado demasiadas veces. Y yo recuerdo perfectamente que en ese momento decía que no veía absolutamente nada de eso. Al contrario, incluso comenté que era completamente normal que al inicio de una gira todos estuvieran un poco más concentrados, más pendientes de las coreografías, de los tiempos, de las posiciones, de que todo saliera bien, porque al final eran los primeros conciertos después de muchísimo tiempo preparando todo. De hecho, también dije que estaba convencida de que conforme fueran pasando los conciertos, los íbamos a ver mucho más relajados, mucho más cómodos y que las interacciones iban a comenzar a salir de manera completamente natural, porque eso era justamente lo que siempre había pasado en otras giras. Y al final fue exactamente así. Poco a poco empezamos a ver más momentos entre todos los miembros, comenzaron a bromear mucho más, a improvisar, a perseguirse en el escenario, a reírse de cualquier cosa y, obviamente, también empezamos a ver más momentos entre Jimin y Jungkook. Por eso nunca entendí todas esas personas que aseguraban desde el primer concierto que ya no se soportaban o que existía una pelea enorme entre ellos. Sin embargo, ahora sí tengo que reconocer que hay una sensación diferente. Y quiero dejar esto clarísimo desde el principio porque no quiero que después digan que estoy afirmando algo como si fuera una verdad. No lo estoy haciendo. Esto es únicamente una percepción completamente personal. Es una sensación que me dejó este concierto y que probablemente otras personas ni siquiera sintieron. Puede que esté equivocada, puede que simplemente esté interpretando demasiado algunos momentos, o puede que otros vean exactamente lo mismo que yo. Al final, nadie puede confirmar algo así, pero sí sentí algo distinto. No distinto en el sentido de pensar que están peleados, porque sinceramente sigo sin creer esa teoría. Para mí nunca hubo señales reales de una pelea entre ellos, y sigo pensando exactamente igual. Lo diferente fue otra cosa. Lo que sentí fue que ambos parecían mucho más conscientes de la manera en la que interactúan cuando las cámaras están encima de ellos.
Y eso fue algo que me llamó muchísimo la atención durante prácticamente todo el concierto. Había momentos donde veía a Jungkook caminar hacia donde estaba Jimin y, por un segundo, me daba la impresión de que iba a acercarse muchísimo más, como lo hemos visto hacer en otras ocasiones. Incluso parecía que naturalmente buscaba quedarse a su lado. Pero justo antes de que eso ocurriera, alguno de los dos terminaba cambiando ligeramente de dirección y seguían caminando como si nada hubiera pasado. Son detalles muy pequeños, detalles que probablemente pasan desapercibidos para la mayoría de personas. Pero cuando uno lleva años viendo conciertos, termina fijándose en ese tipo de cosas. Y luego ocurría exactamente al revés. Había momentos donde era Jimin quien parecía querer acercarse un poco más a Jungkook, pero de pronto era él mismo quien terminaba frenándose, como si iniciara el movimiento de manera completamente natural y después, en el último segundo, decidiera mantener un poco más de espacio. No estoy diciendo que realmente haya pensado eso. No estoy diciendo que esa fuera su intención. Estoy diciendo que esa fue la sensación que a mí me transmitieron esos pequeños momentos. Y mientras seguía viendo el concierto, me pasó algo curioso. Empecé a recordar todos los conciertos anteriores de esta misma gira, y me di cuenta de que esa sensación nunca la había tenido antes. Nunca, porque antes simplemente veía todo fluir de una manera mucho más espontánea. Ahora, en cambio, hubo varios instantes donde sentía como si ambos estuvieran muchísimo más pendientes de todo lo que hacían. Y claro, inmediatamente empecé a pensar en todo lo que pasó después de París. En todas las teorías, en todos los videos, en todos los análisis, en todas las discusiones que aparecieron en redes sociales durante semanas enteras. Porque, seamos sinceros, cualquier cosa que hagan ellos dos termina convirtiéndose en tema de conversación durante días. Ya no importa si solamente se miran, si se sonríen, si pasan uno al lado del otro o si simplemente coinciden en el mismo lugar del escenario. Absolutamente todo termina siendo analizado cuadro por cuadro. Y me pregunté si de alguna manera ellos también serán conscientes de eso, porque nosotros solamente vemos el resultado final, vemos un concierto de 2 o 3 horas y disfrutamos el momento. Pero ellos son quienes viven toda esa presión constantemente. Son ellos quienes saben que al terminar el concierto habrá miles de videos en internet analizando cada segundo de la presentación. Y honestamente, creo que debe ser bastante agotador vivir sabiendo que cualquier movimiento puede terminar convirtiéndose en una teoría completamente diferente a lo que realmente ocurrió. Soy consciente de que cuando uno sigue durante tantos años a un grupo, termina fijándose en detalles que quizás otra persona ni siquiera notaría. A veces basta con una mirada, con una sonrisa o con la forma en la que alguien se mueve para que nosotros empecemos a interpretar cosas. Y eso tampoco significa que estemos en lo correcto. Muchas veces simplemente estamos viendo el concierto desde una perspectiva completamente distinta. Por eso, insisto tanto en que esto no deja de ser una percepción personal. No quiero que después alguien diga, es que ella aseguró que esto pasó. No. Yo no puedo asegurar absolutamente nada porque no conozco lo que ocurre detrás del escenario, ni mucho menos sé lo que ellos piensan. Lo único que puedo hacer es contarles la sensación que me dejó este concierto. Y esa sensación fue que ambos parecían muchísimo más conscientes de todo lo que hacían cuando estaban cerca el uno del otro. Porque, por ejemplo, hubo momentos donde sentía que Jungkook quería quedarse un poco más cerca de Jimin. No estoy diciendo que fuera así,
Simplemente era la impresión que me daba al verlo caminar por el escenario. Había ocasiones en las que parecía dirigirse hacia donde estaba Jimin, y de repente cambiaba ligeramente la dirección o seguía caminando hacia otro lado. Y al rato ocurría algo parecido con Jimin. Era como si ambos iniciaran ese movimiento de manera completamente natural, pero justo antes de que terminara convirtiéndose en una interacción mucho más evidente, alguno de los dos se contuviera. Y lo curioso es que, aún sintiendo eso, nunca tuve la impresión de que hubiera incomodidad entre ellos. De hecho, creo que esa es la razón por la que nunca me convencieron las teorías de que estaban peleados. Porque cuando dos personas realmente tienen un problema, normalmente se nota en el ambiente. Se nota en la forma en la que se miran, en cómo reaccionan cuando coinciden, en la expresión del rostro o incluso en la energía que transmiten. Y sinceramente yo nunca vi nada de eso. Al contrario, cada vez que cruzaban la mirada seguía sintiendo exactamente la misma complicidad de siempre. Esas pequeñas sonrisas que aparecen casi sin darse cuenta, esas expresiones que duran apenas un segundo y que probablemente muchas personas ni siquiera alcanzan a notar porque el concierto sigue avanzando muy rápido. Para mí esas cosas continuaban estando ahí. Lo único que sentía diferente era la parte física, como si ambos intentaran medir un poco más ese tipo de acercamientos. Por eso es que, si realmente existe esa decisión, de mantener un poquito más de distancia cuando están en el escenario, sinceramente espero que sea una decisión tomada entre ellos, que sea algo que ambos hablaron y con lo que ambos se sientan cómodos. Porque sería muy diferente pensar que alguien les está diciendo cómo deben actuar, a pensar que simplemente ellos encontraron una manera de proteger un poco más su tranquilidad durante los conciertos. Y vuelvo a repetir algo que para mí es muy importante. Esto no significa que crea que su relación cambió. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es la relación que puedan tener entre ellos, y otra muy diferente es la manera en la que deciden comportarse frente a miles de personas y millones de cámaras. Nosotros realmente no sabemos cómo son cuando no hay nadie grabándolos, y probablemente nunca lo sabremos. Lo único que vemos es una pequeña parte de todo lo que viven.